La tragedia de María Herrera, 1879, Durango. El libro que cambiaron después. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de María Herrera, 1879, Durango. El libro que cambiaron después. Capítulo 1. La firma auténtica en el documento falso. En la ciudad de Durango, capital del estado del mismo nombre, y conocida como la Perla del Guadiana, debido al río que la atravesaba proporcionando agua esencial para población que durante siglos había dependido de su flujo. Ciudad ubicada a 1880 metros sobre el nivel del mar en valle formado por río Tunal, que era tributario principal del Guadiana, valle rodeado por montañas de Sierra Madre Occidental que se elevaban dramáticamente al poniente creando paisaje impresionante, donde picos alcanzaban alturas de hasta 3000 metros, dominando horizonte con presencia constante, montañas que durante período colonial habían sido fuente de riqueza considerable mediante explotación de minas de plata, que aunque no eran tan productivas como minas de Zacatecas o de Guanajuato, sí generaban producción significativa que había atraído inversión y población, convirtiendo a Durango en centro minero importante. Ciudad que había sido fundada en 1563 por Francisco de Ibarra, que había sido conquistador y explorador, que había establecido asentamiento como base para exploración y explotación de territorio de lo que ahora es norte de México. Fundación que había sido seguida durante siglos por crecimiento gradual hasta que para el año de 1879, cuando la historia de María Herrera, que voy a narrar en cada uno de sus detalles perturbadores, ocurrió. Ciudad había alcanzado población de aproximadamente 30.000 habitantes, que la convertían en centro urbano, considerable, aunque no tan grande como capitales de estados más poblados, como Jalisco o Puebla. Población que vivía principalmente de minería, que continuaba siendo actividad económica dominante, empleando miles de trabajadores, tanto en minas mismas como en actividades relacionadas de fundición y de comercio de metales, de agricultura de región circundante, que producía cultivos adaptados a clima semiárido, que caracterizaba región incluyendo maíz, frijol y trigo que se cultivaban en áreas donde agua era suficiente, de ganadería particularmente de ganado bovino, que pastaba en ranchos extensos, donde vegetación escasa requería áreas grandes para sostener rebaños, y de comercio que posición de Durango en rutas que conectaban centro de México con territorios del norte, incluyendo lo que ahora es suroeste de Estados Unidos, facilitaba. En la tarde templada del sábado 20 de septiembre de 1879, cuando temperatura había alcanzado 24 grados centígrados, que era temperatura agradable para celebración que seguiría a ceremonia religiosa, cuando cielo tenía claridad que caracterizaba finales de verano en Durango, cuando temporada de lluvias, que se extendía de junio a septiembre, estaba concluyendo con precipitaciones que, aunque todavía ocurrían ocasionalmente, eran menos frecuentes que durante julio y agosto,
cuando en la Catedral Basílica, que era edificio monumental, construido durante siglo XVIII, con arquitectura barroca elaborada, que incluía fachada de cantera gris, tallada con representaciones de santos y de escenas bíblicas, con torres que se elevaban 40 metros, dominando paisaje urbano de ciudad, siendo visibles desde cualquier punto del centro, proporcionando orientación constante a residentes y a visitantes, con interior decorado con retablos dorados que cubrían paredes laterales, creando ambiente de opulencia religiosa que era característico de catedrales construidas durante período colonial, cuando Iglesia Católica tenía recursos considerables para invertir en arte y arquitectura que glorificaban a Dios y que simultáneamente demostraban poder y riqueza de institución eclesiástica. La ceremonia matrimonial que unía a María Herrera, de 22 años, que era hija de don Teodoro Herrera, propietario de almacén de herramientas para minería, con don Baltasar Ochoa, de 1935 años, que era administrador de operaciones de fundición, que procesaba mineral de plata de múltiples minas ubicadas en montañas circundantes, estaba llegando al momento tradicional y solemne de firma de registro matrimonial, que era acto que, aunque parecía ser simplemente formalidad burocrática, en realidad tenía importancia considerable, porque además de su significado religioso, como registro oficial ante Iglesia Católica de Sacramento, que había sido administrado, tenía consecuencias legales significativas, creando documento que sería reconocido por autoridades civiles como prueba válida del matrimonio, estableciendo relaciones legales entre esposos, incluyendo derechos y obligaciones recíprocos, que Código Civil especificaba, y que sería preservado en archivos de catedral durante siglos, proporcionando evidencia histórica que descendientes podrían consultar generaciones después para rastrear genealogía familiar, cuando aproximadamente 200 invitados que representaban sociedad duranguense de clase media y media alta observaban desde bancos de nave central de catedral, donde habían estado sentados durante hora anterior, mientras ceremonia se desarrollaba según liturgia tradicional que incluía lecturas de sagradas escrituras, homilía pronunciada por sacerdote sobre santidad del matrimonio, intercambio de votos matrimoniales donde María y Baltasar habían prometido amarse y respetarse durante toda la vida, y bendición de anillos que simbolizaban compromiso eterno, que estaban asumiendo. El sacristán don Tomás Escobedo, que había servido en catedral durante 25 años, realizando múltiples funciones que incluían preparar altar antes de misas, asegurándose de que todos los objetos litúrgicos necesarios estuvieran en posición apropiada, mantener inventario de vestimentas sacerdotales que sacerdotes usaban durante diferentes tipos de ceremonias, limpiar espacios sagrados de catedral, incluyendo altar y capillas laterales, y manejar registros sacramentales, incluyendo libros de bautizos, matrimonios y defunciones, que eran documentos oficiales de Iglesia. Se había acercado a altar con pasos medidos que reflejaban solemnidad de momento, llevando en sus manos con reverencia apropiada para objeto sagrado el libro de registro matrimonial, que era volumen grande y pesado, encuadernado en cuero negro, que había sido curtido y tratado para proporcionar durabilidad, que permitiría que el libro durara décadas o incluso siglos, resistiendo deterioro que uso constante y paso de tiempo inevitablemente causarían, cuero que tenía cantos dorados que brillaban cuando luz de velas que iluminaban altar se reflejaba en ellos, creando efecto visual que añadía dignidad a objeto, con páginas de papel grueso de alta calidad que había sido fabricado específicamente para uso en registros oficiales,
usando técnicas que aseguraban que papel no se volvería quebradizo o amarillento durante años, proporcionando superficie durable donde tinta permanecería legible durante generaciones. Papel que contenía registros de todos los matrimonios que habían sido celebrados en catedral durante año actual de 1879, organizados cronológicamente, comenzando con matrimonio que había sido celebrado el 2 de enero y continuando a través de meses hasta registro más reciente que era matrimonio que había sido celebrado semana anterior, el 13 de septiembre. Organización que facilitaba consulta de registros cuando copias eran solicitadas por personas que necesitaban documentación oficial de matrimonios para propósitos legales, incluyendo herencias, compra de propiedades o emigración. Libro que don Tomás colocó con cuidado sobre mesa pequeña de madera tallada que había sido preparada específicamente para este propósito junto a altar, cerca de donde María y Baltasar estaban de pie con sus padres y compadrinos que habían servido como testigos durante ceremonia, mesa que tenía superficie plana apropiada para escribir y que tenía altura que permitía que personas que firmaran pudieran hacerlo cómodamente sin tener que inclinarse excesivamente. El sacerdote don Abundio Salazar, que había oficiado ceremonia siguiendo liturgia prescrita por ritual romano que Iglesia Católica usaba universalmente, que había pronunciado palabras sacramentales que transformaban dos individuos en pareja casada ante ojos de Dios y de comunidad, que había bendecido unión con autoridad que su ordenación sacerdotal le confería, había indicado a María, mediante gesto de su mano, que se acercara primero a mesa según protocolo tradicional que, aunque no estaba escrito en ningún documento oficial, sí era costumbre establecida que se seguía en prácticamente todas las bodas celebradas en catedral y en otras iglesias de México y de mundo católico en general. Protocolo que establecía que novia firmaba antes que novio, reflejando quizás idea de que mujer, al tomar nombre de esposo mediante añadir de, seguido de apellido de esposo a su propio nombre, estaba haciendo transición más significativa que hombre, cuyo nombre permanecía sin cambio, o quizás simplemente reflejando convención, que había evolucionado durante siglos sin razón particular, más allá de necesidad de establecer orden claro, que previniera confusión, indicación que María había seguido con pasos que, aunque eran medidos y apropiados para solemnidad, de momento también revelaban cierto nerviosismo, que era completamente natural, considerando que estaba siendo observada por 200 invitados y que estaba a punto de inscribir su nombre en documento oficial que sería preservado durante siglos. Nerviosismo que se manifestaba en manera ligeramente rígida en que se movía y en expresión seria que tenía en su rostro, que aunque incluía sonrisa leve, apropiada para ocasión feliz, también mostraba concentración intensa, acercándose a mesa donde el libro estaba abierto mostrando página que correspondía a su matrimonio. Página que estaba aproximadamente 3/4 del camino, a través del libro, reflejando hecho de que septiembre era mes popular para bodas en Durango, como lo era en muchas otras ciudades mexicanas, porque clima era agradable después de calor intenso de verano, pero antes de frío de invierno, y porque septiembre era mes de cosechas cuando familias rurales tenían recursos para celebrar bodas elaboradas. Página donde sacristán don Tomás había señalado con dedo índice de su mano derecha línea apropiada, donde firma de María debería ser colocada. Línea que estaba debajo de texto que había sido escrito previamente por Tomás mismo, usando caligrafía elaborada y profesional, que era característica de escribanos de época que habían practicado durante años hasta perfeccionar arte de formar letras que eran simultáneamente legibles, elegantes y apropiadas para dignidad de documentos oficiales,
caligrafía que, aunque requería tiempo considerable para ejecutar, era valorada porque demostraba respeto por importancia de documentos que estaban siendo creados. Texto que incluía nombres completos de María Herrera y de Baltasar Ochoa, escritos con mayúsculas elaboradas al comienzo de 1900. Cada nombre, fecha de ceremonia que era 20 de septiembre de 1879, escrita con palabras en lugar de números, según era convención de época para documentos formales, nombres de padres de ambos esposos que eran don Teodoro Herrera y doña Aurelia Fuentes, para María, y don Anselmo Ochoa y doña Rufina Cortés, para Baltasar, según era requerido por protocolo eclesiástico que establecía que registro debería incluir información genealógica suficiente para identificar familias de esposos, permitiendo que descendientes rastrearan linaje, y nombres de testigos que habían servido durante ceremonia que eran don Fabián Mendoza y doña Casimira Romero, que eran padrinos que habían sido seleccionados por María y Baltasar de entre sus familiares y amigos más cercanos, texto que ocupaba aproximadamente 10 líneas de página, dejando espacio considerable debajo para firmas de esposos que serían añadidas ahora y para firma de sacerdote don Abundio, que sería añadida después de que esposos hubieran firmado certificando que ceremonia había sido celebrada apropiadamente según requerimientos de iglesia. María había tomado con dedos de su mano derecha, que estaban cubiertos con guantes de encaje blanco, que eran parte de su atuendo nupcial, pluma de metal que sacristán había colocado sobre mesa junto al libro, pluma que era instrumento de escritura, que había sido fabricado con punta de acero, que había sido moldeada y afilada para crear punto fino, que permitiría que tinta fluyera de manera controlada, creando líneas delgadas y precisas. Pluma que había sido insertada en mango de madera, que proporcionaba agarre cómodo, pluma que había sido sumergida previamente por Tomás en tintero de porcelana blanca, decorada con patrón azul que estaba sobre mesa junto al libro, tintero que contenía tinta negra ordinaria que había sido fabricada según receta tradicional, que combinaba negro de humo, que era carbón, finamente molido, derivado de combustión incompleta de aceites o de resinas, con goma arábiga, que era sustancia pegajosa derivada de savia de árbol de acacia, que servía como aglutinante, manteniendo partículas de negro de humo suspendidas en agua y permitiendo que tinta se adhiriera a papel cuando era aplicada, y con agua que diluía mezcla hasta consistencia apropiada, que no era tan espesa que fuera difícil de aplicar, ni tan delgada que se corriera por papel arruinando escritura, tinta que cuando secaba en papel formaba capa negra permanente que era resistente a agua y a luz, haciendo que escritura permaneciera legible durante siglos, que era característica esencial para documentos que necesitaban ser preservados durante largo plazo, como eran registros oficiales de iglesia. Había removido guantes de encaje de su mano derecha porque, aunque guantes eran apropiados para ceremonia y para recepción que seguiría así, interferirían con capacidad de sostener pluma con firmeza y de formar letras con precisión requerida para firma, que sería permanentemente preservada en registro oficial, remoción que había sido ejecutada con movimientos cuidadosos, tirando suavemente de cada dedo de guante hasta que mano quedó desnuda, revelando piel pálida que raramente era expuesta a sol, porque convenciones sociales de época dictaban que mujeres de clase respetable deberían mantener piel protegida usando guantes cuando estaban fuera de casa. Se había inclinado ligeramente sobre el libro, acercando rostro a página, de manera que pudiera ver claramente línea donde firma debería ser colocada, y de manera que pudiera controlar movimientos de pluma con precisión, inclinación que había
requerido que se apoyara ligeramente con mano izquierda en borde de mesa para mantener balance, y había comenzado a escribir su nombre completo, María Herrera de Ochoa, usando caligrafía cuidadosa que había practicado durante años de educación en colegio para señoritas, donde instrucción en escritura había sido componente importante de currículo, porque habilidad de escribir con caligrafía elegante era considerada marca de educación refinada que mujeres de clase respetable deberían poseer. Caligrafía que, aunque no era tan elaborada como caligrafía profesional de escribanos, sí era clara y apropiada, reflejando educación que había recibido. Firma que había comenzado con letra M mayúscula de María, formada con trazo inicial que ascendía desde línea base, formando pico, que luego descendía, formando segundo pico, creando patrón característico de esa letra, seguida por letras minúsculas A, R, I, A, que completaban su nombre de pila, seguidas por su apellido paterno, Herrera, comenzando con H, mayúscula seguida por E, R, R, E, R, A, seguidas por preposición D, que era convención que indicaba que mujer había tomado nombre de esposo, seguidas finalmente por apellido de Baltasar, que era Ochoa con O mayúscula seguida por C, H, O, A. Firma que había requerido aproximadamente 20 a 25 segundos para completar, durante los cuales atención de María había estado completamente enfocada en tarea de formar letras apropiadamente sin manchas que resultarían si presionara pluma demasiado fuerte, causando que tinta se acumulara en exceso, o si moviera pluma demasiado lento, permitiendo que tinta se corriera, sin temblor que resultaría si su mano no estuviera estable, y sin errores en ortografía que resultarían si no prestaba atención cuidadosa a secuencia de letras. Enfoque total que había hecho que no notara detalle sutil, pero absolutamente crucial, que estaba ocurriendo a apenas metros de distancia de donde estaba parada. Mientras firmaba concentrada completamente en formar cada letra de su nombre con precisión apropiada para documento oficial, que sería preservado durante generaciones, don Baltasar, que estaba parado junto a ella, esperando su turno para firmar, y don Tomás, el sacristán, que estaba parado al otro lado de mesa, supuestamente supervisando proceso de firma para asegurar que procediera apropiadamente, habían intercambiado mirada breve que, aunque había durado apenas segundo, quizás segundo y medio, había sido cargada con significado que solo ellos dos entendían completamente, porque compartían conocimiento de plan que habían desarrollado durante semanas de preparación meticulosa. Plan que en este momento estaba procediendo exactamente según habían esperado con María, firmando registro sin ninguna sospecha de que lo que estaba firmando no era lo que pensaba que era, o más precisamente, que lo que estaba firmando sería transformado durante horas siguientes en algo completamente diferente de lo que había entendido que era. Mirada que había sido intercambiada con timing perfecto, aprovechando momento cuando atención de María estaba completamente absorta en tarea de escribir, haciendo imposible que notara intercambio. Mirada que había incluido inclinación casi imperceptible de cabeza de Baltasar hacia Tomás, que era señal de reconocimiento de que primer paso de plan había sido completado exitosamente, porque María había firmado registro proporcionando firma auténtica, que sería componente esencial de documento fraudulento, que sería creado durante hora siguiente. Inclinación que había sido respondida por Tomás, con movimiento igualmente sutil de sus ojos, que comunicaba entendimiento de que estaba listo para proceder con siguiente fase, que sería ejecutada tan pronto como ceremonia concluyera,
y tan pronto como invitados salieran de catedral para dirigirse a recepción, dejándolo solo en sacristía, donde realizaría trabajo delicado y criminal de transformar registro legítimo en documento fraudulento mediante técnica de sustitución de página que había practicado múltiples veces durante semanas anteriores, usando páginas de prueba hasta que había perfeccionado proceso, asegurándose de que podría ejecutarlo con suficiente precisión para que el resultado final pareciera ser auténtico, resistiendo inspección casual, aunque no resistiría inspección cuidadosa por experto en documentos, que sería realizada posteriormente durante investigación que descubriría fraude. Después de que María completó firma escribiendo última letra A de Ochoa, y después de que levantó pluma de página, dejando tinta húmeda que brillaba ligeramente bajo luz de velas que iluminaban altar, mientras comenzaba proceso de secado que tomaría aproximadamente 30 segundos, durante los cuales tinta permanecería suficientemente húmeda para que si fuera tocada se corriera arruinando firma. Baltasar se había acercado a mesa siguiendo protocolo que establecía que novio firmaba después de minutos. Novia se había inclinado sobre el libro en posición similar a posición que María había asumido momentos antes. Había tomado misma pluma que María había usado después de sumergirla nuevamente en tintero para asegurar que tuviera suficiente tinta para formar todas las letras de su nombre, y había escrito Baltasar Ochoa en línea que estaba debajo de firma de María, firma que había ejecutado con caligrafía que era similar en calidad a caligrafía de María, reflejando educación que él también había recibido, aunque su educación había sido en colegio para varones en lugar de colegio para señoritas, firma que había sido seguida por firma de don Abundio, que como sacerdote que había oficiado ceremonia, tenía responsabilidad de certificar, mediante su firma, que matrimonio había sido celebrado apropiadamente según requerimientos canónicos de Iglesia Católica, que especificaban procedimientos exactos que debían ser seguidos para que sacramento fuera válido. Firma que don Abundio había ejecutado con caligrafía profesional que reflejaba años de práctica escribiendo documentos eclesiásticos. Firma que completaba registro oficial que ahora contenía todos los elementos requeridos por protocolo eclesiástico, incluyendo nombres de esposos, fecha, nombres de padres, nombres de testigos, firmas de esposos y firma de sacerdote, registro que según entendimiento de María y de todos los invitados presentes, era simplemente inscripción oficial de matrimonio que había sido celebrado ante Dios y ante comunidad, sin ningún contenido adicional más allá de información básica de identificación que protocolo requería. El sacristán, don Tomás, había cerrado el libro de registro con movimiento que parecía ser simplemente conclusión natural y apropiada de proceso de firma que acababa de ser completado. Movimiento que había ejecutado con cuidado, apropiado para objeto valioso y sagrado que el libro representaba, siendo repositorio de registros oficiales de sacramentos, que Iglesia consideraba ser medios de gracia mediante los cuales Dios se comunicaba con fieles. Había tomado libro en sus manos, sosteniéndolo contra su pecho con ambos brazos, proporcionando soporte que peso considerable de volumen, que probablemente pesaba aproximadamente 5 kilogramos, requería. Y había comenzado a caminar desde altar hacia sacristía, que era habitación adyacente a área principal de catedral, ubicada detrás de altar accesible mediante puerta, que estaba en muro lateral. Habitación que servía múltiples funciones, incluyendo almacenamiento de vestimentas sacerdotales que sacerdotes usaban durante ceremonias y que después de uso eran guardadas cuidadosamente en armarios grandes de madera donde eran protegidas de polvo y de daño.
almacenamiento de objetos litúrgicos, incluyendo cálices de plata que se usaban para contener vino durante misa, patenas que se usaban para contener hostias consagradas, y candelabros que se usaban para sostener velas que iluminaban altar. Almacenamiento de libros de registros sacramentales, incluyendo no solo libro de matrimonios, sino también libros de bautizos y de defunciones, que juntos constituían archivo completo de vida sacramental de Comunidad Católica de Durango, registrando nacimientos mediante bautizos, matrimonios y muertes que eran eventos fundamentales de vida humana, y preparación de sacerdotes antes de ceremonias donde se vestían con vestimentas apropiadas y donde revisaban textos litúrgicos que recitarían durante ceremonias. Habitación que, aunque no era visible para congregación que permanecía en nave principal de catedral, era espacio esencial para funcionamiento. Apropiado de actividades litúrgicas. Caminata, que había sido observada por varios invitados que habían notado que Sacristán estaba llevando libro hacia sacristía, pero que no habían pensado nada particular sobre esto, porque era completamente apropiado y normal que Sacristán guardara libro después de uso, en lugar de dejarlo sobre altar, donde podría ser dañado accidentalmente, o donde podría interferir con otras actividades que ocurrirían en catedral durante días siguientes. Caminata, que por lo tanto no había generado ningún comentario ni ninguna sospecha entre invitados que habían comenzado a levantarse de bancos donde habían estado sentados durante ceremonia y que habían comenzado a moverse hacia salida de catedral para dirigirse a recepción, que sería celebrada en jardines de casa de familia Ochoa, ubicada a 6 cuadras de catedral en dirección norte, siguiendo calle del Comercio, que era una de calles principales de Durango, donde comercios y residencias de familias de posición se concentraban. Lo que ninguno de los 200 invitados presentes en catedral sabía, excepto don Baltasar y don Tomás, era que durante hora siguiente, aproximadamente, mientras recepción estaba siendo celebrada con 200 invitados, mezclándose en jardines elaborados, disfrutando de banquete que había sido preparado por cocineras contratadas específicamente para ocasión, mientras mariachis que habían sido contratados tocaban música festiva, mientras brindis tradicionales eran pronunciados por Padre de María y por Padre de Baltasar, deseando felicidad y prosperidad a pareja recién casada, mientras María y Baltasar bailaban vals tradicional que pareja de recién casados siempre bailaba primero antes de que otros invitados se unieran a baile. Transformación extraordinaria y criminal del registro matrimonial que María había firmado, pensando que era simplemente inscripción oficial de matrimonio. Según términos normales, estaba siendo ejecutada en sacristía de catedral por don Tomás, que trabajaba solo en habitación, que había cerrado con llave desde interior, para prevenir que alguien entrara súbitamente interrumpiendo trabajo delicado que estaba realizando, trabajo que estaba ejecutando con precisión, de cirujano que realiza operación delicada requiriendo control motor fino y atención concentrada, y con nerviosismo de criminal que sabe que está cometiendo fraude grave que, si es descubierto, resultaría en consecuencias severas que podrían incluir pérdida de posición en catedral que había sido fuente de ingresos durante 25 años, proporcionando salario modesto pero estable de aproximadamente 300 pesos anuales, que aunque no era suma grande, sí era suficiente para mantener vida respetable. Pérdida de reputación en Comunidad Católica de Durango, donde había sido conocido como hombre piadoso y confiable, que manejaba asuntos sagrados de iglesia con reverencia apropiada, y posiblemente incluso encarcelamiento si fraude fuera considerado suficientemente grave por autoridades civiles.
que aunque generalmente no intervenían en asuntos internos de Iglesia, sí tenían jurisdicción sobre fraudes que afectaban derechos de propiedad de ciudadanos. Tomás había colocado libro de registro sobre mesa grande de madera que ocupaba centro de sacristía, mesa que normalmente se usaba para preparar elementos que serían usados durante misas, incluyendo disponer hostias en patenas y llenar cálices con vino, pero que ahora servía como superficie de trabajo para operación de falsificación que estaba a punto de realizar. Había abierto libro en página que contenía registro de matrimonio de María y Baltasar, que era página que había identificado fácilmente porque era última entrada en libro, siendo registro más reciente, y había examinado página cuidadosamente bajo luz de lámpara de aceite que había encendido y que había colocado cerca de mesa para proporcionar iluminación brillante que necesitaría para ver detalles finos de trabajo que realizaría, examen que había confirmado que firma de María estaba exactamente donde esperaba que estuviera ubicada, en parte inferior de página debajo de texto que describía matrimonio, y que tinta de firma había secado completamente durante tiempo que había transcurrido desde ceremonia, haciendo que ya no hubiera riesgo de que se corriera si fuera tocada. Confirmación que había sido seguida por siguiente paso de plan, que era cortar firma de María de página original, mediante proceso que requería extremo cuidado, porque cualquier error resultaría en que firma fuera dañada, haciendo imposible usarla en página fraudulenta, o en que corte fuera visible cuando firma fuera insertada en página nueva, arruinando ilusión de que documento era auténtico. Tomás había sacado de cajón de mesa, donde había guardado previamente cuchillo que había preparado específicamente para este propósito. Cuchillo que tenía hoja delgada y extremadamente afilada, que había afilado durante horas, usando piedra de afilar, hasta que filo era tan agudo que podía cortar papel con resistencia mínima, hoja que tenía longitud de aproximadamente 10 centímetros y ancho de apenas medio centímetro, haciendo que fuera apropiada para cortes precisos, hoja que estaba montada en mango de madera que proporcionaba agarre cómodo, permitiendo control preciso de movimientos. Había colocado punta de hoja en esquina superior izquierda de área rectangular que planeaba cortar, área que había medido mentalmente como aproximadamente 10 centímetros de ancho por 3 centímetros de alto, que era suficientemente grande para contener firma completa de María, incluyendo todas las letras de María Herrera de Ochoa, con margen pequeño alrededor que proporcionaría espacio para manipulación, y había comenzado a cortar con movimiento lento y controlado, aplicando presión mínima necesaria para que hoja penetrara papel sin rasgarlo o sin crear borde dentado que sería visible posteriormente, movimiento que había seguido línea recta imaginaria desde esquina superior izquierda hacia esquina superior derecha, creando corte horizontal que formaba borde superior de rectángulo, corte que había requerido aproximadamente 15 segundos para completar, durante los cuales había mantenido concentración intensa asegurándose de que hoja se moviera en línea perfectamente recta, sin desviación, que habría resultado en que el rectángulo no tuviera forma regular, corte que cuando completado había dejado línea delgada apenas visible donde papel había sido separado. Después de completar inserción de firma en página nueva, Tomás había tomado página original, que ahora tenía hueco rectangular, donde firma de María había estado, y la había quemado en brasero que estaba en esquina de sacristía, destruyendo evidencia de que sustitución había ocurrido, destrucción que había sido seguida por inserción de página nueva en libro de registro en posición exacta donde página original había estado, inserción que requería cuidado considerable para asegurar que página nueva
estuviera alineada apropiadamente con páginas circundantes de manera que no pareciera que había sido añadida posteriormente y que encuadernación del libro no mostrara señales de haber sido manipulada. El plan que Baltasar había desarrollado durante meses de cortejo con María y que había requerido reclutamiento de Tomás como cómplice mediante combinación de promesa de pago considerable de 500 pesos, que era suma mayor que salario anual que Tomás recibía como sacristán, y de amenazas sutiles de que si no cooperaba Baltasar, revelaría información comprometedora sobre irregularidades menores en manejo de fondos de catedral que Tomás había cometido durante años y que, aunque no eran fraude masivo, sí serían suficientes para que perdiera posición y reputación. Si fueran reveladas públicamente, tenía dos componentes diseñados para trabajar coordinadamente. Primero, sustitución de página de registro matrimonial le daría control legal aparente de bienes de María mediante documento que, aunque era fraudulento, contenía firma auténtica de ella, haciendo extremadamente difícil para cualquiera probar posteriormente que María no había autorizado transferencia. Y segundo, envenenamiento de María. Durante meses siguientes, mediante arsénico que administraría en comidas, aseguraría que ella muriera antes de que pudiera descubrir fraude documental y antes de que pudiera demandar anulación o restitución, permitiendo que él retuviera control permanente de bienes como viudo. Esta es la historia de María Herrera, quien tenía 22 años cuando se casó con don Baltasar Ochoa el 20 de septiembre de 1879 en Durango, quien durante ceremonia matrimonial firmó libro de registro pensando que estaba firmando registro normal, pero cuya firma fue cortada de página original y fue insertada en página fraudulenta que contenía cláusulas que transferían todos sus bienes a Baltasar, sustitución que fue ejecutada por sacristán cómplice durante hora siguiente mientras recepción estaba siendo celebrada, quien durante los 5 meses siguientes fue envenenada mediante arsénico que Baltasar añadió a comidas que preparaban en casa, quien murió el 20 de febrero de 1885 meses después de boda de falla renal causada por acumulación de arsénico, y cuya muerte generó investigación cuando su padre, don Teodoro Herrera, después de solicitar copia de registro matrimonial de catedral para propósitos de herencia y después de leer con horror cláusulas de transferencia de bienes que registro contenía, acudió a autoridades denunciando que registro había sido falsificado, porque María nunca habría autorizado tal transferencia. Denuncia que llevaría a investigación que revelaría sustitución de página mediante examen cuidadoso que detectaría unión entre firma y resto de página. Capítulo 2. Durango en 1879 y la economía minera. El año de 1879 encontró a Durango en período de recuperación gradual, después de décadas de inestabilidad que habían seguido a independencia de México, recuperación que gobierno de Porfirio Díaz, que había comenzado en 1877, estaba facilitando mediante políticas que favorecían inversión en minería y en infraestructura. La economía de Durango, en 1879, estaba articulada principalmente alrededor de minería que empleaba aproximadamente 40% de población económicamente activa masculina, trabajando en minas de plata, de plomo y de zinc, que estaban ubicadas en montañas que rodeaban ciudad, de fundición de metales que se realizaba en instalaciones ubicadas cerca de minas, donde mineral era procesado para separar metal de roca que lo contenía,
de comercio de metales que eran vendidos a comerciantes que los exportaban hacia mercados nacionales e internacionales, de agricultura que, aunque era limitada por clima semiárido, que recibía apenas 400 milímetros de precipitación anual, concentrada en temporada de lluvias de junio a septiembre, sí proporcionaba cultivos básicos para consumo local, de ganadería que era actividad importante en ranchos extensos, donde ganado bovino pastaba en áreas grandes, y de comercio que Posición de Durango facilitaba. La sociedad duranguense de 1879 reflejaba estratificación característica. En la cima estaban familias de propietarios de minas, familias de comerciantes de metales y familias de hacendados que poseían ranchos extensos, familias que vivían en casas grandes del centro. Debajo de élite estaba clase media de administradores de minas, de comerciantes minoristas, de artesanos especializados y de profesionales incluyendo médicos y abogados. En este contexto social, la familia Herrera ocupaba posición de clase media comerciante. Don Teodoro Herrera era propietario de almacén de herramientas y suministros para minería ubicado en Calle del Comercio, donde vendía picos, palas, lámparas de aceite, cuerdas y otros implementos que mineros y compañías mineras necesitaban, negocio que había establecido 20 años antes y que generaba ingresos anuales de aproximadamente 5,000 pesos. Capítulo 3. María Herrera y el novio que planeó falsificación. María Herrera había nacido el 15 de marzo de 1857, siendo hija mayor de 4 hijos que incluían hermanos Esteban, de 20 años, Lorenzo, de 18 años, y hermana menor Adela, de 16 años. El cortejo de don Baltasar Ochoa había comenzado en marzo de 1879, cuando había sido presentado a familia Herrera mediante cliente mutuo, presentación que había incluido descripción de Baltasar como administrador de operaciones de fundición que procesaba mineral de plata de múltiples minas. Lo que don Teodoro no había investigado con profundidad suficiente era que Baltasar, aunque tenía posición que proporcionaba ingresos de aproximadamente 3,000 pesos anuales, había acumulado deudas considerables mediante juego, particularmente en peleas de gallos y en juegos de cartas, donde había perdido sumas grandes. La dote que don Teodoro había comprometido incluía efectivo de 10,000 pesos, participación en almacén valorada en 6,000 pesos y ajuar valorado en 1,000 pesos. Total de 17,000 pesos, que para Baltasar representaba solución perfecta a problemas financieros si podía obtener control completo. El plan que Baltasar había desarrollado consistía en falsificar registro matrimonial mediante sustitución de página, de manera que contuviera transferencia de bienes que María nunca había autorizado, pero que parecería ser autorizada porque contendría su firma auténtica, y en envenenar a María durante meses siguientes, asegurando que muriera antes de descubrir fraude. El sacristán don Tomás Escobedo había sido reclutado como cómplice mediante promesa de 500 pesos y mediante amenazas de revelar irregularidades que había cometido en manejo de fondos de catedral. El arsénico que Baltasar planeaba usar había sido adquirido en Botica Santa Ana, presentándolo como necesario para control de ratas. Capítulo 4. Los meses del envenenamiento y de la falsificación oculta. Durante la recepción que siguió a ceremonia matrimonial en jardines elaborados de casa de familia Ochoa, que habían sido decorados con flores blancas y con arcos cubiertos de enredaderas, creando ambiente festivo apropiado para celebración de matrimonio de hijo de familia de posición considerable en sociedad duranguense, mientras 200 invitados disfrutaban de banquete que incluía variedad de platillos que habían sido preparados por cocineras contratadas, mientras mariachis tocaban música festiva, mientras brindis eran pronunciados deseando felicidad
a pareja recién casada, la sustitución de página de registro matrimonial estaba siendo ejecutada en sacristía de catedral por don Tomás, que trabajaba solo con precisión y nerviosismo, cortando firma de María de página original mediante cortes cuidadosos, usando cuchillo afilado, insertando firma en página fraudulenta que Baltasar había preparado conteniendo cláusulas de transferencia de bienes y pegando firma usando goma arábiga aplicada alrededor de bordes creando unión que aunque no era perfecta sí sería suficientemente invisible para resistir inspección casual, proceso que había tomado aproximadamente 45 minutos y que cuando completado había resultado en documento híbrido que contenía firma auténtica de María rodeada por texto fraudulento que establecía que ella voluntariamente transfería control completo de todos sus bienes a Baltasar. Durante las primeras 2 semanas después de boda que correspondían a última semana de septiembre y a primera semana de octubre, cuando María y Baltasar habían establecido residencia en casa que Baltasar poseía en calle de Constitución, a 8 cuadras de Catedral, en edificio de 2 pisos de cantera gris, que era característico de arquitectura duranguense, casa donde vivirían durante mayoría del año, excepto cuando Baltasar necesitara viajar a instalaciones de fundición ubicadas en montañas donde pasaba varios días cada mes supervisando operaciones. María no había experimentado ningún síntoma de envenenamiento porque Baltasar todavía no había comenzado a administrar arsénico mediante adiciones a comidas. Decisión de esperar que había sido calculada cuidadosamente, porque Baltasar entendía que si María comenzara a enfermarse inmediatamente después de boda, eso podría generar sospechas particularmente, considerando que no había razón obvia para que mujer joven y sana, que había estado completamente bien durante cortejo y durante ceremonia, súbitamente se enfermara apenas días después de casarse. Sospecha que aunque no necesariamente llevaría a conclusión de que estaba siendo envenenada, sí podría llevar a escrutinio más cuidadoso de circunstancias que Baltasar prefería evitar. Durante la tercera semana, después de boda que correspondía a segunda semana de octubre, cuando María había comenzado a establecer rutina en casa nueva que incluía supervisar empleadas que limpiaban y cocinaban, planear comidas que serían servidas cada día, recibir visitas de familiares y amigos, Baltasar había comenzado a añadir arsénico a comidas que María consumía mediante método relativamente simple pero efectivo de agregar polvo fino de trióxido de arsénico que había adquirido semanas antes en Botica Santa Ana, presentándolo como necesario para control de ratas en bodega de fundición, a platillos específicos que María comía, adiciones que realizaba durante momentos cuando María no estaba presente en cocina, adiciones que proporcionaban dosis de aproximadamente 20 a 30 miligramos cada 2 o 3 días. Durante el primer mes completo, después de boda que correspondía a octubre, cuando otoño estaba avanzando, trayendo temperaturas que durante días descendían hasta aproximadamente 20 grados, y durante noches hasta aproximadamente 12 grados, requiriendo uso de mantas adicionales para mantener calor durante sueño, María había comenzado a experimentar primeros síntomas manifiestos de envenenamiento por arsénico, dolor abdominal que comenzó como malestar ocasional, que se manifestaba como sensación de presión o de distensión en región epigástrica, que aparecía particularmente después de comidas, malestar que inicialmente duraba apenas 30 o 40 minutos antes de ceder espontáneamente, dolor que María había atribuido a indigestión o a adaptación a alimentos diferentes que Baltasar prefería, náusea que había aparecido como sensación constante de malestar estomacal que hacía que idea de comer fuera menos atractiva,
náusea que ocasionalmente progresaba hasta episodios de vómito, que ocurrían particularmente durante mañanas, cuando se levantaba sintiendo estómago revuelto, requiriendo que corriera a Basinica para expulsar contenido gástrico, dejándola con sensación de debilidad, y diarrea ocasional que se manifestaba como evacuaciones de consistencia suelta que ocurrían cada pocos días sin patrón predecible. Durante el segundo mes después de boda, que correspondía a noviembre, cuando invierno estaba comenzando trayendo temperaturas aún más frías, que durante días raramente superaban 18 grados, y durante noches descendían hasta aproximadamente 8 grados, haciendo que uso de braseros fuera necesario. Los síntomas gastrointestinales habían progresado con patrón inequívocamente hacia empeoramiento. El dolor abdominal se había intensificado hasta punto en que era más frecuente, ocurriendo ahora casi diariamente en lugar de ocasionalmente, y era más intenso, requiriendo que María se recostara, presionando manos contra abdomen, intentando aliviar malestar. Náusea se había vuelto constante, en lugar de ocasional, haciendo que cada comida fuera seguida por período de malestar considerable. Vómito se había vuelto más frecuente, ocurriendo ahora varias veces por semana, dejando a María deshidratada y débil. Y diarrea se había intensificado con evacuaciones que ahora eran completamente líquidas y que ocurrían con frecuencia mayor. Cuando María había mencionado síntomas a Baltasar durante cena aproximadamente a mediados de noviembre, describiéndolos como problemas digestivos que la molestaban constantemente, Baltasar había respondido con expresión de preocupación apropiada, sugiriendo que debería consultar médico, sugerencia que María había aceptado, resultando en visita a doctor Ignacio Bárcenas, que era médico de familia, visita durante la cual doctor, después de examinar abdomen y después de hacer preguntas, había diagnosticado gastroenteritis de causa no determinada, prescribiendo bicarbonato de sodio y tintura de opio, que aunque proporcionaron alivio sintomático temporal, no abordaban causa subyacente, que era envenenamiento, que continuaría mientras exposiciones continuaran. Durante el tercer mes, que correspondía a diciembre, habían aparecido síntomas adicionales. Debilidad generalizada que se manifestaba como fatiga constante que no mejoraba con descanso, haciendo difícil realizar tareas domésticas ordinarias, y caída de cabello que María notó cuando comenzó a encontrar cantidades inusuales de cabello en su cepillo cada mañana. Caída que es síntoma característico de envenenamiento crónico por arsénico, porque arsénico interfiere con formación de queratina, que es proteína que forma cabello. Durante el cuarto mes, que correspondía a enero, habían aparecido síntomas neurológicos, hormigueo en manos y pies, que progresó hasta dolor ardiente, que María describió como sensación de que sus extremidades estaban siendo quemadas desde dentro. Síntoma que es manifestación de neuropatía periférica causada por arsénico que daña nervios periféricos. Durante el quinto mes, que correspondía a febrero, la condición había empeorado dramáticamente. Disminución severa en producción de orina, indicando falla renal. Edema severo en piernas y rostro, donde tejidos estaban hinchados debido a retención de líquido que riñones dañados no podían eliminar. María Herrera murió el 20 de febrero de 1880 con su madre doña Aurelia y con hermana Adela a su lado, después de que habían sido llamadas urgentemente durante noche anterior, cuando condición había empeorado hasta punto en que doctor Bárcenas había advertido que muerte era inminente. Murió de falla renal aguda, que era resultado final de daño acumulativo que arsénico había causado a tejido renal durante 5 meses de exposición crónica, mediante dosis repetidas de 20 a
30 miligramos cada 2 o 3 días, que habían proporcionado exposición acumulativa total de aproximadamente 500 a 600 miligramos, que era más que suficiente para causar falla orgánica letal. Capítulo 5. El padre que descubrió la falsificación. Después de muerte de María, don Teodoro había comenzado proceso de reclamar herencia de bienes que María había llevado al matrimonio mediante dote, proceso que requería obtener copia de registro matrimonial de catedral para presentar a autoridades como prueba de matrimonio. Don Teodoro había acudido a catedral aproximadamente una semana después de muerte solicitando copia, solicitud que había sido procesada por don Tomás, que como sacristán tenía responsabilidad de proporcionar copias de registros cuando eran solicitadas. Cuando don Teodoro recibió copia y comenzó a leerla cuidadosamente, había quedado horrorizado al descubrir que registro no era simplemente inscripción de matrimonio, sino que incluía cláusulas elaboradas, estableciendo que María voluntariamente transfería control completo de todos sus bienes a Baltasar. Don Teodoro, que conocía a su hija y que sabía que nunca habría autorizado tal transferencia, particularmente sin consultarlo con él primero, inmediatamente sospechó que el registro había sido falsificado de alguna manera. Don Teodoro acudió al jefe político de Durango, don Eusebio Cordero, el 1 de marzo, con copia de registro y con denuncia de que había sido falsificado. La investigación que don Eusebio inició incluyó examen del libro de registro original en catedral, por experto en documentos, que notó que página conteniendo registro de matrimonio de María mostraba señales de manipulación. Bajo luz brillante y con lupa podía verse línea tenue alrededor de firma de María que sugería que había sido cortada de otra página e insertada en esta página, unión que, aunque había sido ejecutada con habilidad considerable, no era perfecta, siendo detectable mediante inspección cuidadosa. Interrogatorio de don Tomás bajo presión reveló que Baltasar le había pagado para ejecutar sustitución de página, confesión que proporcionó evidencia crucial de conspiración. Exhumación de cuerpo de María y análisis de tejidos reveló presencia de arsénico en concentraciones que confirmaban envenenamiento crónico. Capítulo 6. El juicio del libro falsificado. El juicio de don Baltasar Ochoa y de don Tomás Escobedo comenzó ante Tribunal de Primera Instancia de Durango en mayo de 1880, presidido por juez don Herminio Lagos. El fiscal don Victoriano Reyes presentó evidencia que incluía página falsificada, mostrando unión entre firma y texto, testimonio de experto en documentos, confesión de Tomás sobre sustitución, análisis de tejidos de María mostrando arsénico y motivo financiero. El testimonio más impactante del juicio que todos los presentes en sala del Tribunal de Primera Instancia de Durango recordarían durante años como momento en que dimensión humana completa del crimen que don Baltasar Ochoa y don Tomás Escobedo habían cometido contra María Herrera se volvió imposible de ignorar. Fue el de don Teodoro Herrera, que era padre de María y que había sido citado como testigo por fiscal don Victoriano Reyes. Don Teodoro, que subió al estrado, con expresión que combinaba dolor profundo, que todavía era completamente visible 3 meses después de muerte de María, con ira intensa hacia Baltasar y Tomás, que estaban sentados en banco de acusados, observando procedimiento con expresiones que intentaban proyectar indiferencia y con determinación de cumplir con obligación que tenía hacia memoria de su hija, había comenzado su testimonio después de que fiscal le había preguntado que describiera cómo había descubierto falsificación de registro matrimonial. Descubrí la falsificación, comenzó don Teodoro, con voz que, aunque era baja, inicialmente se fortaleció a medida que hablaba. Aproximadamente
una semana después de que mi hija murió. Había comenzado proceso de reclamar herencia de bienes que María había llevado al matrimonio mediante dote que había proporcionado, que incluía 10,000 pesos en efectivo, 6,000 pesos en participación en mi almacén y 1,000 pesos en ajuar. Total de 17,000 pesos, que representaba ahorros de 20 años de trabajo y que había dado a María, confiando en que le proporcionaría seguridad financiera durante vida matrimonial. Para reclamar herencia, necesitaba obtener copia de registro matrimonial de catedral para presentar a autoridades como prueba de matrimonio. Acudí a catedral y solicité copia a sacristán, que era este hombre. Señaló hacia Tomás con dedo acusador, que procesó solicitud y me proporcionó copia días después. Cuando recibí copia y comencé a leerla cuidadosamente, esperando encontrar simplemente inscripción oficial de matrimonio con nombres de María y de Baltasar, fecha de ceremonia, nombres de testigos y firmas, quedé horrorizado al descubrir que el registro no era lo que esperaba, sino que incluía párrafos elaborados estableciendo que María voluntariamente transfería control completo de todos sus bienes presentes y futuros a Baltasar, autorizándolo a vender, hipotecar o disponer de propiedades según considerara apropiado, sin requerir consentimiento adicional de ella. Leí estos párrafos una vez, 2 veces, 3 veces, no pudiendo creer lo que estaba viendo. Conocía a mi hija, la había criado durante 22 años, sabía cómo pensaba, sabía sus valores, sabía que nunca habría autorizado tal transferencia, particularmente sin consultarme primero. Inmediatamente sospechó que el registro había sido falsificado de alguna manera, aunque en momento no entendía cómo, porque firma que aparecía en documento parecía ser firma auténtica de María. Acudí inmediatamente a autoridades denunciando que el registro había sido falsificado. El fiscal entonces preguntó a don Teodoro que describiera lo que había observado durante 5 meses entre boda y muerte de María, pregunta que generó pausa larga durante la cual don Teodoro claramente estaba preparándose para relatar memorias dolorosas. Durante 5 meses, entre boda y muerte, continuó don Teodoro, con voz que ahora estaba afectada por emoción, presencié deterioro progresivo de mi hija. Durante el primer mes, parecía estar ajustándose bien a vida matrimonial. Pero durante el segundo mes comenzó a quejarse de problemas estomacales. Visitaba médico, quien prescribió medicamentos, pero síntomas no mejoraban. Durante el tercer mes, síntomas empeoraron con aparición de vómito frecuente y debilidad. Durante el cuarto mes, noté que su cabello estaba cayéndose. Durante el quinto mes, cuando la visité última vez antes de su muerte, encontré que estaba hinchada grotescamente, que apenas podía moverse y que médico había advertido que riñones estaban fallando. Murió días después, y ahora sé que durante todo ese tiempo este hombre, señaló hacia Baltasar, la estaba envenenando deliberadamente mientras mantenía actuación de esposo preocupado. Y sé que estos 2 hombres habían conspirado para robar bienes de mi hija mediante falsificación de registro matrimonial, cortando su firma de página original e insertándola en página fraudulenta, como si su firma fuera simple pedazo de papel sin valor, en lugar de ser expresión de su voluntad y de su confianza. La defensa intentó argumentar que no había evidencia directa de que Baltasar había ordenado sustitución, pero fiscal respondió que confesión de Tomás, junto con evidencia de falsificación y envenenamiento, era irrefutable. El veredicto llegó el 20 de mayo. Don Baltasar Ochoa, culpable de fraude y de homicidio premeditado. Don Tomás Escobedo, culpable de complicidad en fraude. Las sentencias fueron pronunciadas el 25 de mayo. Baltasar, muerte por fusilamiento. Tomás, 10 años de prisión.
Don Baltasar Ochoa fue ejecutado en patio de cárcel de Durango el 15 de junio de 1880. Sus últimas palabras fueron: «La falsificación era perfecta, solo el padre observador la arruinó todo». Capítulo 7. El legado del libro que fue cambiado. Las consecuencias del caso se extendieron en múltiples direcciones. Don Tomás cumplió sentencia completa de 10 años, siendo liberado en 1890, pero nunca recuperó posición en iglesia. La familia Herrera recuperó bienes que habían sido parte de dote mediante anulación de registro fraudulento. Protocolo de registro matrimonial fue modificado en Durango, estableciendo que páginas de registro nunca deberían ser dejadas sin supervisión y que copias de registros deberían ser selladas inmediatamente. El caso fue citado en tratados legales como ejemplo de fraude documental mediante sustitución de página conteniendo firma auténtica. Descansa en paz, María Herrera. Firmaste ese libro confiando en que era registro legítimo. No sabías que tu firma sería mutilada y manipulada, que tu historia sea recordatorio de que documentos más sagrados pueden ser falsificados. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? ¿Que cortaron su firma para insertarla en documento falso, que Sacristán ejecutó falsificación en catedral o que la envenenaron para ocultar fraude? Comparte en los comentarios. Gracias. Hasta el próximo caso.